Buenas tardes. La Asociación de Mujeres Nasmaravi, que organiza nuestra ponencia de hoy, es una asociación malagueña sin ánimo de lucro. Nuestros inicios y pegamento giran en torno a las danzas orientales, clásicas y folclóricas, desde Marruecos a la India. Nos formamos y ofrecemos nuestros espectáculos altruistamente a cualquier ONG que así nos lo solicita y a algunas otras asociaciones culturales, como por ejemplo la Asociación Cultural Segrí, que cuenta con nosotras y que, gracias a la confianza que depositan en nosotras, pasaremos a la historia como las bailarinas de la Alcazaba. Todo lo hacemos con mucha ilusión. Aparte de bailar, pues intentamos hacer una inmersión en otras actividades como las culturales, como esta, de la mano de Marta. La charla de hoy, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, es de gran interés, sobre todo para Marta, que está bastante puesta en todos estos temas. El 4 de noviembre de 1922, Howard Carter descubrió el primer escalón de acceso a la tumba del joven faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes. ¿Puede usted ver algo? Sí, cosas maravillosas. Estas fueron las primeras palabras que intercambiaron Lord Carnarvon y Howard Carter ese 4 de noviembre. Días después, pudo admirar el inmenso y rico ajuar funerario que le acompañaba. Este año se conmemora el primer centenario de su hallazgo y la Asociación de Mujeres Nasmaravi quiere participar en este evento internacional. Y ese es el tema de la charla de hoy, cosas maravillosas, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Citando las palabras de la reconocida egiptóloga, Rosa Pujol, si entre todos los grandes personajes que vivieron y reinaron en Egipto a lo largo de sus 3000 años de historia tuviéramos que elegir al más representativo, no tendríamos más remedio que rendirnos ante el famosísimo Tutankamón. Y fue él, gracias al fascinante descubrimiento de su tumba intacta por parte de Howard Carter, quien asombró al mundo y quien despertó el interés de muchos de los que luego habrían de dedicar sus vidas al estudio científico de esta milenaria cultura. ¿Y qué decir de nuestra ponente? Marta. Ella es profesora de Pedagogía Terapéutica en Ejercicio y diplomada en grado superior en Imagen y Sonido. Es autodidacta en el tema de la egiptología desde los 12 años y desde que en el año 2002 creó su web EgyptoDream y posteriormente su web Egipto para Todos, no ha dejado de aumentar su formación en cualquier tema que tuviera que ver con su pasión. Cursos, exposiciones, podcasts, que, créanme, escucha hasta en el coche, libros, charlas, todo le vale para conocer y saber más. Le pregunté, ¿qué te sugiere la palabra Tutankamón? Y ella me respondió, un niño, solo, asustado y rodeado de hostilidades por todas partes, en una época en que todo lo que había conocido se desmoronaba a su alrededor. Y le pregunté, ¿y qué te sugiere Howard Carter? Y me contestó, pienso en un hombre con una fuerte voluntad, una gran ilusión y, sobre todo, una profesionalidad que nos ayudó a conocer muchos aspectos novedosos del antiguo Egipto. Y estas cosas maravillosas que nos va a contar hoy, quiere dedicárselas a su amigo Pancho, Francisco García Gómez, profesor de Historia de Arte de la Universidad de Málaga, que falleció en el año 2019 con solo 50 años, y al que le gustaba escuchar sus conferencias y hacerle consultas sobre egiptología para compartirlas con sus compañeros de la universidad. Bueno, gracias por pasar del fútbol, por acompañarnos en esta aventura, que no os va a defraudar, y os presento a la presidenta de la Asociación Nasmaravi y enamorada de Egipto hasta los tuétanos, Marta Pérez Torres. Bueno, muchas gracias. Espero que lo que me he preparado os guste. He tenido aquí problemillas con el ordenador, pero bueno, ya creo que están solucionados. Pues vamos a ver. Sí, ya va bien.
Lo que voy a hacer hoy, más que dar datos, ni que conozcáis la lista de faraones, ni al faraón Tutankamón, ni nada, es contaros una historia, ¿vale? Es una historia de misterio, de perseverancia, pero sobre todo de mucha emoción. Érase una vez un niño que nació en el Londres victoriano, en Inglaterra, el 9 de mayo de 1874, y le pusieron por nombre Howard. Sus padres eran, como lo estáis viendo ahí, Samuel John Carter y Martha. Mira, se llamaba como yo. Y bueno, él era el menor de 11 hermanos y fue criado en el campo por sus tías, pues porque era una persona, dicen que de una salud frágil, pero realmente lo que tenía fragilidad no era la salud física, como veremos más a continuación. Su padre era especialista en pintura, bueno, yo lo voy a mirar mejor aquí abajo. Era un especialista en pintura, sobre todo pintaba animales, pintaba naturaleza. Entonces, Howard heredó de su padre esa capacidad de poder plasmar con todo el realismo del mundo cualquier cosa que viera, tanto en la naturaleza como en el arte. Entonces, el padre lo formó y esto fue dando sus frutos ya a lo largo de su juventud, recordando que nunca fue al colegio. Su padre, al ver que el niño era tan inteligente, que además pues, pintaba tan bien, que tenía esas cualidades tan buenas, lo relaciona con una familia de aristócratas, que eran amantes de la egiptología y amantes de la historia antigua. Y entonces estos aristócratas le transmitieron ese amor y ese interés por este país. Fueron los primeros que le dieron la oportunidad de viajar a Egipto, solamente cuando tenía 17 años. Entonces ahí teníamos a un Howard Carter, al que esta familia de aristócratas enchufan directamente en la Egypt Exploration Society. No sé si lo he dicho bien porque no soy de inglés, por aquí veo profes de inglés, pero que me corrijan. Y con la recomendación, pues estuvo en la EES, que se llama, que diré a partir de ahora, y mientras tanto, pues Howard Carter, ese niño fue creciendo y se fue convirtiendo en un hombre, pero en un hombre solitario, excéntrico, amante de estar solo, de visitar la naturaleza, de dar largos paseos. De él se ha dicho de todo. Se ha dicho que era un solitario, que era gay, que se lió con Evelyn, que se lió con Lord Carnarvon. Se ha dicho un poco de todo, pero sin tener nada, ninguno de los fundamentos. Y precisamente estos bulos de que si pudiera o no pudiera ser gay es lo que le ha valido que en Egipto no haya ni un solo monumento a su memoria. Bueno, pues no era muy sociable y esta falta de sociabilidad le trajo muchos problemas. Y me llama la atención que el otro día vino a Málaga el egiptólogo Tito Vivas, que estuvimos en la firma de su libro y en la charla que dio. Pero antes, mi marido lo cogió a traición para tomarse una cervecilla, que yo me acoplé también, y entonces estuvimos como una hora hablando con él, así en petit comité, unos amigos que venían, y nosotros. Y bueno, estuvimos hablando del tema que iba a tratar, de sus viajes y tal, y entonces nos comenta, que luego lo vuelve a comentar otra vez en la charla, que él tenía una sospecha, que yo estoy totalmente de acuerdo con la teoría que os voy a decir. Yo soy, como sabéis la mayoría, profesora de pedagogía terapéutica, lo que siempre se ha llamado educación especial, y mi sobrina que está ahí también. Entonces me va a entender. Bueno, pues a la luz de los estudios que ha hecho Tito Vivas con una psicóloga amiga suya, han hecho un estudio de toda la personalidad y el comportamiento y el carácter de Howard Carter y han llegado a la conclusión de que puede ser un TEA, es decir, una persona con un trastorno de espectro autista. El trastorno de espectro autista es esto, desde una persona con altas capacidades y con un carácter diferente todo, hasta una persona pues con ya un grado de profundidad que está completamente aislado del mundo. Es enorme, entonces él podía estar aquí. ¿Por qué vio eso? Pues porque tenía un carácter muy especial, muy raro, tenía una clara falta de relaciones sociales, tenía una clara falta de relaciones personales y sentimentales, era una persona metódica, excesivamente cuadriculada en su trabajo, tenía muy poca aceptación ante la visita, por ejemplo, de la prensa o de los visitantes a la tumba, se ponía echando diablillos por la boca. Y otra cosa muy importante y muy típica de los TEA, especialmente de un tipo de TEA, es que hacía listas de todo, listas. A mí
y algunas personas aquí que o bien las tienen en su profesión o incluso en su familia, es un Asperger en toda regla. Así que no lo podemos afirmar, pero a la vista de, bueno, de los estudios y tal, casi que lo podemos decir, que Howard Carter era una persona con un trastorno por Asperger, pero con unas altas capacidades y una capacidad de trabajo brutal. Bueno, vamos a ver sobre su carácter lo que decía uno de los mejores amigos de Carter, que era Sir Alan Gardiner. Alan Gardiner era el que escribió la famosa gramática para poder leer jeroglíficos. Igual que Jean-François Champollion fue el que descifró los jeroglíficos, Gardiner hizo la lista de los signos, que eso lo sabéis muy bien los del grupo de egiptología, mejor que yo. Y bueno, vamos a escuchar a Alan Gardiner hablando sobre Howard Carter. Es muy cortito, muy cortito. Carter was a strange fellow in many ways. But he had great gifts. He was little short of a genius in the practical mechanics of excavation and in the recording and preservation of fragile objects of antiquity. He had found the outer chamber of what was almost certainly an intact tomb of a pharaoh, the first ever found. But only after every precaution had been taken to preserve the objects from the tomb would he consider opening the second chamber. Ahí. Vale, pues cuando Howard lo mandaron esta familia de aristócratas a Egipto, cumplió 17 años, tuvo solamente un periodo de formación en el British Museum de 3 meses y con esos 3 meses ya lo lanzaron a la arqueología directamente. Para lo primero que lo contrataron fue, como era tan gran dibujante, pues para dibujar los monumentos, para dibujar las inscripciones, para copiar los dibujos tan maravillosos. Ahí tenéis en las tumbas de Beni Hasan, la parte de abajo, que era en la tumba donde vivía Carter y Newberry. Newberry es otro arqueólogo que trabajaba con él, que era más importante y más famoso que él. Y arriba podéis ver uno de los dibujos que hacía Howard Carter. Todos estos dibujos, fotografías y todo están en Internet en la página del Griffith Institute. Si luego alguien quiere saberlo, pues como en la página mía, que vendrá al final, viene el correo, me lo puede escribir, que yo os contesto, os mando los enlaces y todo lo que haga falta, ¿vale? Esto fue el momento ideal para empezar en arqueología, porque era el principio del siglo XIX, que era cuando empezaba, o sea, del XX, perdón, cuando empezaba a proliferar las excavaciones, empezaba a proliferar el turismo, que empezaba Egipto a llenarse de gente, buscando magia, buscando misterios. Y los primeros pasos fueron con este Pierce Newberry, dibujando todas las tumbas de Beni Hasan, y es muy curioso. Y es otro síntoma de que pudiera ser este tipo de persona con Asperger, porque era muy encabezonado todo el mundo. Cuando encontraban una tumba o unas inscripciones, lo que cogían eran unos calcos, pasaban los calcos y se llevaban todas las inscripciones y todas originales. Pero, sin embargo, Howard Carter los copiaba, y además los copiaba con una precisión brutal, igual que los calcos. Y estaba empecinado y estuvo muchos años pintando. O sea, que aquí copió todas las tumbas de Beni Hasan enteras. En ese mismo año llega a Alejandría, de Alejandría va al Cairo y del Cairo va a Amarna. Va a Amarna y ahí es donde conoce a Sir Flinders Petrie. Petrie es el padre de la arqueología moderna y es el que inventó la catalogación de cerámicas, de manera que tú puedas saber en los estratos en los que encontramos restos arqueológicos a qué época pueden pertenecer, porque está la clasificación de las cerámicas, eso no miente. Aprendió un montón y con él se puso también a catalogar la ciudad de Ajenatón y Nefertiti. ¿Sabéis quién eran? Ajenatón y Nefertiti, de la 18 dinastía. Y ahí fue cuando ya Carter decidió que iba a pintar, pero menos, que él quería excavar. Entonces, de la mano de este arqueólogo, aprendió, pero todo ello sin interrumpir la tarea suya de dibujante. Se fueron de ahí a Deir el-Bahari. Deir el-Bahari es donde está el templo de la faraona, no Lola Flores, que esa es la nuestra, la faraona Hatshepsut, y se dedicó pues a lo mismo, a dibujar. O sea, yo... El dibujo de arriba, el Horus, lo he visto en vivo, en Egipto, en el templo, y muchos de aquí lo hemos visto. Y es que es idéntico. Si comparamos todas las acuarelas son idénticas.
O sea, hizo una verdadera maravilla y era tan bueno en su trabajo que se comenzó a ganar muy buen nombre también en el campo del dibujo y en el campo de la arqueología. Pasó 6 años dibujando nada más todo lo que había en el templo de la reina Hatshepsut. Para quien no lo conozca, es un templo semiespeo, es decir, que está excavado en la roca, la mitad del templo está dentro de la roca y luego hay unas terrazas por fuera de la roca, ¿vale? Y es un templo que le hizo su arquitecto. Y dicen por ahí los chismosos que era su amante, porque se han descubierto una serie de grafitos que no he traído porque sabía que iba a haber menores, y no he traído unos grafitos en los que se ve que, bueno, que pudo tener una relación de bastante amistad con la reina Hatshepsut, incluso que pudieron tener una hija, la pequeña Neferure. Visto lo visto, en 1899 empezaron a ver que era un tío que valía la pena, y entonces conoce a Maspero. Maspero era un francés, era el jefe de antigüedades egipcias, que o bien por burlarse de los ingleses, por decir, ahora vamos a meter a este tío aquí con este carácter tan raro y que no sabe dónde tiene la cara, lo vamos a hacer inspector de antigüedades del Alto Egipto. O bien porque realmente vio lo que este hombre valía, lo hace inspector de antigüedades del Alto Egipto. ¿Qué pasa con eso? Pues que es el que controla Luxor, Karnak, Abu Simbel, Philae y todo el Valle de los Reyes. ¿Su misión qué era? Pues proteger esos monumentos de los expoliadores, protegerlo también de la destrucción y facilitar el acceso a los turistas sin que se estropeara nada. Pero en esta época se encontró, como veis en la fotografía de arriba, el escondrijo de las momias reales de las 18 dinastías. Para quien no lo sepan, los sacerdotes más piadosos de la época, cuando vieron que después de la 18 dinastía, que era donde estaban los reyes más ricos y los ajuares funerarios más grandes, sacaron todo lo que quedaba después de la expoliación de las tumbas y lo metieron en un escondrijo que era como un agujero hacia abajo, cerca del templo de Hatshepsut, en Deir el-Bahari. Bueno, pues Carter participó, cuando no voy a contar ahora cómo fue, que hay hasta una película sobre eso, cómo fue que lo encontraron, fue a través de ladrones de la familia Abd el-Rasul. Cuando los pillaron y tal, Carter fue el encargado de sacar a todas esas momias en procesión y llevarlas al Museo del Cairo. Había decenas de momias de las 18 dinastías, tanto reyes como reinas como nobles. Estaban reyes tan importantes como la reina Nefertari, Ramsés II, Seti I, Tutmosis III y el tesoro de la reina Hatshepsut, pero ella no estaba. Y había muchísimos más. Y la foto que veis abajo es que, bueno, Howard Carter fue el encargado de organizar toda esa procesión de momias hacia el Museo del Cairo, cosa que tuvimos el placer de ver algo parecido, pero al revés, desde el Museo del Cairo hacia el nuevo museo que hay en el Museo de las Civilizaciones, de las momias en la Golden Parade. Pero estuve aquí con los compañeros del grupo de Kemet, que están aquí del grupo de Egipto de Málaga. Fuimos a la conferencia del doctor Mustafa Guaciri en Málaga, que hubo hace unas poquillas semanas, y yo, como sabéis que tengo mucha cara, no me puedo ir sin la foto y sin hablar y sin intercambiar el Instagram, pues yo fui a saco cuando terminó la conferencia y nos estuvo contando que en esos sarcófagos que vimos tan preparados, eso, que ahí no iban las momias, que eso fue como una especie de homenaje, porque no solo por la seguridad de que pudieran hacer algo, pudiera pasar algo, sino también esas momias necesitan unas condiciones climatológicas impresionantes. Entonces no iban, eran solamente unos sarcófagos modernos. Bueno, siguiendo con este joven Howard, que cada vez este chico ya iba cumpliendo años, ya tendría 20 y tantos años, descubre también la tumba de Tutmosis I vacía y descubre una tumba con 2 mujeres. Una señora entradita en carne, curvy, que diríamos ahora, y otra más delgadita. Las cogen, se las llevan a los depósitos del Cairo y cuando empiezan a hacer con el tiempo pruebas de ADN y todo, descubren que la señorona era nada menos que la reina Hatshepsut. Entonces la pudieron localizar. Y cada vez que localizan una momia, que localizan su nombre, quién es una maravilla, porque ahora con las pruebas de ADN empiezan a cruzar datos, que están estudiadas casi todas las momias, y empiezan ya a hacer los parentescos, y es cuando se podrá hacer con el tiempo algún árbol genealógico del Antiguo Egipto. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que 5 años después ya tiene el chavalito 30 años, ya tiene una edad, hombre, que ya tiene que tener cierta experiencia. Lo nombran
jefe de antigüedades del Bajo Egipto. En Egipto está al revés, el Alto Egipto es el sur y el Bajo Egipto es el norte. En el norte, ¿qué tenemos? Las pirámides de Giza, las pirámides de Saqqara, tenemos toda esa parte, ¿no? Y el Cairo. Y bueno, luego muchos lugares arqueológicos que hay allí en los alrededores, Abu Sir, todo que no lo vamos a citar ahora todo. Y además, él lo que tenía que hacer era dar licencias, inspeccionar las excavaciones, detener a los expoliadores. Y además de eso, tenía que hacer, era su obligación, hacer de relaciones públicas y organizar lo que a él más coraje le daba, que era organizar esos banquetes de ricachones que iban allí a ver momias, a visitar tumbas, a visitarlo todo, y tenía que organizar los banquetes y además captar mecenas para poder seguir excavando, porque Egipto, si ahora está pobre, en esa época estaba peor todavía, a principios del siglo XX. Bueno, a principios ya casi a mediados. Y en Saqqara tuvo problemas graves que le costaron el puesto a Howard Carter, porque su carácter, lo que viene a cerciorar un poquito más lo que estamos diciendo del síndrome de Asperger, que son personas muy literales, no entienden de esto es gris claro, gris oscuro, esto es blanco, es negro, esto es lo que hay que hacer, yo lo hago. Le entran un grupo de turistas franceses, borrachos, a Saqqara. Entonces se quiere meter en el Serapeum. El Serapeum es donde están los... Eso no llegué yo a verlo cuando fui, pero esta vez cuando vaya sí lo voy a ver. Unos sarcófagos gigantes donde están los bueyes apis sagrados. El que es buey apis sagrado, que eso podéis ver en mi canal sobre eso, que tienen unas señales, unas marcas, tal. Luego en el canal podéis ver sobre ese tema, si no, esto se hace interminable. Quisieron entrar gratis, se metieron a la fuerza. Entonces, cuando los cogieron los guardas de Saqqara, pues los sacaron de allí, los metieron en un cuarto, entonces empezaron a tirar toda documentación, todo, se liaron allí a palos, llamaron a Howard Carter entró allí, ¿qué pasa aquí? A palos también, ustedes se van de aquí, no, mire usted, nosotros somos ciudadanos franceses y nosotros nos quedamos, que no, que os vais, que sí, que no, se formó una trifulca, que tuvo que ir la policía, los detuvieron a todos. Y entonces, como aquellos estaban allí los franceses... En esa época estaban con los ingleses súper mal, exigieron que Howard Carter pidiera perdón o dimitiera. Entonces Howard Carter lo que sí tenía claro es que él tenía que cumplir unas normas y esas normas que las había puesto él mismo, eso iba a misa. Y tú vienes aquí, pues tú tienes que cumplir mis normas. Tú no las has cumplido, has formado escándalo, te vas. Yo no le voy a pedir permiso. Y dimitió. Él dimitió del cargo. ¿Y qué hizo? Pues dedicarse a hacer dibujitos y hacer acuarelas y hacer de guía turístico, ese pedazo de egiptólogo, por Egipto para los turistas. Pero más tarde lo encuentra Davis y se lo lleva a la tumba de Tuya y Yuya, que eran los bisabuelos de Tutankamón, que esa tumba es también son una maravilla, y lo llevó para dibujar, para poder dibujar. Pero ya pocos años más tarde, con 33 años, la edad de Cristo, conoce al conde de Carnarvon. El conde de Carnarvon, que era un noble que estaba, los tenía ya los dos, que estaba casado con Lady Almina Gunwell, que tras un gravísimo accidente de tráfico en el cual este hombre iba a la velocidad de 40 kilómetros por hora en un coche de carrera, y como tenía una salud muy, muy delicada, se fue a Egipto a reposar por el buen clima que había, se había quedado mal de los huesos, le había hecho daño en las costillas y tal, total. Se va a Egipto. Él era aficionado a los coches de carrera, tanto a usarlos como a coleccionarlos. Y entonces en eso había gastado gran parte de su herencia, pero dice, bueno, todavía tengo dinero, yo me voy al Cairo. ¿Qué hago yo en el Cairo? Así aquí no hay nada que hacer. Excavaciones. Pues vamos a meternos en las excavaciones. Y entonces le recomiendan, dice, mira, aquí hay un chico joven que la verdad lo hace muy bien, que era nada menos que Howard Carter. Entonces, durante muchos años fueron haciendo trabajitos en varios sitios, buscando cositas, encontrando unos tracas, o encontrando cerámica, o una pequeña tumba, pero él lo que quería era excavar en el Valle de los Reyes. Pero ahí estaba Theodore Davis, que era un americano que tenía la concesión durante muchos años. En 1906, Lord Carnarvon compra una concesión, una licencia para excavar y sigue excavando por ahí. Esperaba encontrar algo intacto, pero ya os digo, pequeñas tumbas, tablillas, ataúdes. Mientras que estaban excavando, llega la Primera Guerra Mundial.
todo se paró. Al pararse todo, ¿qué hicieron? Pues se tuvieron que poner para servir a su país. Howard Carter no sabemos muy bien si hizo de traductor, de espía o de qué, pero era la única persona del momento allí que sabía inglés, francés y árabe a la perfección. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, vuelven al trabajo y cuando ya todos pensaban que el Valle de los Reyes estaba ya completamente agotado, pues Davis termina allí, suelta la concesión y ahora va Howard Carter y le dice a Lord Carnarvon, coge la concesión que ahí hay algo. Pero hombre, ¿cómo? Que sí, que ahí hay algo, que yo estoy seguro que ahí quedan tumbas. De hecho, siguen quedando tumbas, ¿eh? Cogieron ya la concesión, la compraron, la concesión de esto. El arqueólogo Howard Carter tenía un registro exhaustivo de todo lo que había, una lista, de todo lo que había descubierto y de todo lo que faltaba por descubrir. Y cuando ya se ponen a excavar allí, encuentran un pozo. Y uno, hemos encontrado la tumba. No, encontraron una cosa que no era una tumba, pero era súper interesante, porque era el pozo funerario, es decir, donde echaban los restos del banquete funerario de Tutankamón. Aparece unas lozas con su nombre, aparecen los collares de flores, la vajilla que habían usado, porque siempre hacían como los americanos, los egipcios, antes del entierro, pues era un banquete, se hartaban de comer a la salud del muerto y ya está. Incluso trozos de comida, y así se ha sabido también por estos pozos, se ha sabido que se comían los banquetes funerarios, los collares de flores que llevaba la gente, todas estas cosas. ¿Qué pasa entonces? Pues que él peina el Valle de los Reyes, pero dice no, nos vamos a poner en un triángulo que hay entre las tumbas de Ramsés VI, de Ramsés II y de Merneptah, es que es difícil, que era el hijo de Ramsés II. Se pone ahí y empieza a excavar, y nada, sigue sin salir nada, y él sigue cuadriculando, venga, vamos a esta cuadrícula, vamos a la otra, y sigue sin salir nada. Lord Carnarvon dice, mira, yo ya es que mi fortuna ya no estaba y ahora me estoy dilapidando la de su mujer, que por cierto, de Lady Almina hay un libro muy interesante que a todos los que os gusta la lectura os lo recomiendo, que me lo he leído yo, sobre la vida, es la verdadera historia de Downton Abbey. Y es la vida de Lady Almina, y es como ella tuvo mucho que ver en todo este descubrimiento, pero como ya sabéis, hasta hace pocos años pues las mujeres no han aparecido en nada. Bueno, pues Lord Carnarvon dice, yo ya abandono, que llevamos ya un montón de años que me estoy quedando sin nada, sin blanca. Y Howard Carter, nada, lo intenta convencer, como no puede, dice, pues mira, lo voy a pagar yo con mis propios ahorros. Entonces Lord Carnarvon dice, este sabe algo, vamos a seguir a ver qué es lo que encuentra. Y entonces él sigue y dicen que accidentalmente se descubre de pronto un escalón. Se corrió el rumor, que incluso he visto yo egiptólogas diciéndolo en un documental, y he visto en muchos documentales de la televisión, que dicen que un niño aguador de la familia de Rasul pues iba con su cántaro de agua, lo soltó, se le cayó y encontró un escalón. Y eso es mentira. El escalón sabía Carter dónde estaba. Lo que ocurrió es que en una de las conferencias estas que dio Carter, como ya veréis que ellos le daban la exclusiva a ciertos periódicos, una entrevista que dio, él nombró, por darle un chiste, gracias, sí, el niño aguador que la encontraba, y ya pues eso se quedó como verdad verdadera. El otro día, el 8 de noviembre, que fui al cine, que alguna de vosotros también la habéis visto, a ver el nuevo documental de Tutankamón, El último viaje, que está muy chulo, voy a poner un mini tráiler de 2 minutos que viene a colación para que veáis qué tipo de imágenes había y tal, para lo que voy a decir a continuación. ¿Y si esto quiere andar? Sí. Se oye poco, pero... ¿Ves algo? Sí. Cosas maravillosas. Cuando lo pongan en la tele tenéis que verlo, porque es espectacular. Esta es la historia de un joven rey. Su reinado fue breve y apenas tuvo tiempo a dejar huella. Pero ni el paso del tiempo logró borrar su nombre. Tutankamón. ¿Quién no ha crecido queriendo saber más sobre él? La mayor exposición de todos los tiempos. Tras 3 semanas de excavación, sacamos el sarcófago.
Tutankamón muestra el poder de Egipto. Es una leyenda épica. Tutankamón es una sensación mágica. La maldición de Tutankamón. Tutankamón, el último viaje. Pronunciar el nombre de los muertos es devolverlos a la vida. Bueno, pues ya está. Vale. Lo que venía a ver, la primera señora que ha salido es que no recuerdo el nombre. Y como no tengo el documental todavía, no recuerdo el nombre de la egiptóloga. Dijo una cosa, porque el documental está genial, si podéis verlo, porque tiene unas imágenes espectaculares, los comentarios chulísimos, y es solamente traslado a una exposición que luego no se hizo por la pandemia, eso. Pero hay una cosa que dijo esta señora, con la que yo no estoy completamente de acuerdo, no estoy en absoluto, que dijo: Carter había sido tenido, dijo así, mucha suerte por estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Pero yo creo que nada más lejos de la realidad. O sea, Howard Carter sabía perfectamente lo que hacía, sabía perfectamente dónde iba, sabía lo que iba a encontrar. Él tenía una lista de faraones, tenía una lista de tumbas encontradas, por donde estaba cada una, cuadriculó cada zona. Yo no creo que eso fuera una casualidad ni estar en el lugar oportuno. Fueron muchísimos años de trabajo y de perseverancia. Pero bueno, vamos a seguir con el descubrimiento de la tumba, que excavando descendieron 16 escalones hasta llegar a un muro, y en ese muro había unos sellos reales de la necrópolis que aparentemente estaban intactos. Digo aparentemente porque cuando se fijaron en la línea, en la zona superior derecha, se veía que cambiaba el tipo de muro. Estaba hecho ya con unas piedras más gordas y así pintado mal, y se veía que alguien había entrado ahí y lo habían vuelto a tapar. Pero bueno, nada más que encontró los sellos intactos, le envió un telegrama a Lord Carnarvon que decía lo siguiente. Además, os he puesto ahí una página del diario de Howard Carter, para que veáis un poco también su letra, hay estudio grafológico y todo, súper interesante. Y le decía: por fin hemos hecho un gran descubrimiento en el valle, una tumba magnífica con sellos intactos, recuperados para su llegada. Felicidades, Carter. Pues el conde de Carnarvon y su hija Evelyn se fueron a Egipto de inmediato. Claro, en esa época de inmediato a las 2 o 3 semanas. Imaginaros, ahora cogemos un avión y en 5 horas estamos en Egipto. Ahí tenían que coger el barco y todo, y estaban en Inglaterra, pues hasta llegar a Egipto tenían un montón de jornadas. Pero bueno, llegaron a la excavación y nada más que llegaron se pusieron a retirar los escombros, que ya no lo he puesto porque se iba a alargar mucho, pero si a alguien le interesa la hemeroteca de ABC, que si a alguien le interesa todo esto, yo les paso el material, que lo tengo todo. Pero en la hemeroteca del periódico ABC de la época hay una entrevista a Howard Carter donde explica él todo esto, lo cuenta con pelo y señales, lo que pensó, lo que sintió, y dice que hasta a mano quitaba los escombros. Dice, hasta yo misma a mano quitaba los escombros para ver lo que había. ¿Qué pasa? Que llegaron a otra pared con el mismo agujero arriba tapado, pero ahí había un sello que decía Tutankamón. Yo no me quiero ni imaginar cuando esos hombres y esa mujer llegaron allí después de 10 años de trabajo, de ir de un lado para otro, de escarbar por todos lados, de tomarlos por tontos, por decir, ahora vaya a comprar vosotros la excavación esta, que esto está ya seco, que en el Valle de los Reyes no hay nada. Lo que a esa gente le entraría por el cuerpo, eso tenía que ser una cosa, y pensar que era la primera tumba probablemente intacta que se había descubierto y que iban a empezar a tocar cosas y a ver cosas que nadie había visto en 3000 años. O sea, yo creo que eso tiene que ser una sensación. Madre mía, aquí tenemos a algunas personas que hacen algo de arqueología y tiene que ser, ¿verdad?, una sensación fantástica. Tenemos ahí a Alicia, que... Bueno, que aquí tenemos un panorama que a mí me da hasta corte estar dando esta conferencia, porque tenemos una serie de sabios que no os podéis imaginar. Bueno, y debió ser impresionante. Llegaron a la puerta, la echaron abajo también, volvieron a quitar todo el pasillo de escombros y llegaron hasta otra pared. Y cuando llegaron a esa pared, estos son los sellos,
Cuando llegaron a esa pared, Howard Carter dijo, mira, yo no puedo más aquí, ni autoridades, ni nada. Cogió una barra de hierro y se lió pim, pam, a hacer un agujero, y fue esa imagen que se ve del documental, que se ve ahí el actor, que ese actor es de la serie Tutankamón, que está muy bien. Y ahora que he dicho Tutankamón, digo Tutankamón porque es lo que va a poner la RAE en el diccionario. Pero es Tutankhamón. Lo que pasa es que los ingleses pusieron la J como KH y ya se quedó como Tutankamón. Y en España, pues la RAE va a poner Tutankamón, pero es Tutankamón, ¿vale? Pues lo agujereó y entonces esa vio que habían entrado, pero que esa tumba no estaba completamente saqueada. Vio que había muchas cosas. Y la suerte que tuvieron es que sobre la entrada de la tumba, los trabajadores de la tumba de Ramsés VI habían construido sus cabañas. Y esas cabañas pues no se habían derrumbado, se habían quedado ahí, con lo cual preservaron la tumba de Howard Carter, ya lo he matado y no voy ni por la mitad, de Tutankamón durante un montón de años. Y bueno, siguiendo con ese agujero que había hecho en la pared, con una vela atada a un palo, la metió y pudo ver, poco a poco pudo ver el interior. Y él escribió en su diario lo siguiente: al principio no podía ver nada. El aire caliente que escapaba de la cámara del tesoro hacía vacilar la llama de la vela. Pero luego mis ojos se fueron acostumbrando a la luz. Detalles del interior de la sala fueron emergiendo lentamente en la neblina. Extraños animales, estatuas y oro. Por todas partes el brillo del oro. Cuando Lord Carnarvon le preguntó: oye, ¿qué estás viendo? ¿Pero puedes ver algo? Estaban ya allí nerviosos, perdidos, Lady Evelyn, el Lord Carnarvon, los trabajadores, los egipcios que habían ido, todo. Y él dijo: cosas maravillosas. Esa frase que ha pasado a la historia. Y bueno, ya ampliaron el agujero y entraron todos y vieron el tesoro más grande descubierto en la historia de Egipto hasta el momento. Y Howard Carter escribió en su diario: el día de los días, el más maravilloso día que he vivido y que seguramente viviré jamás. Ya decimos aquí, ¿volvieron? Probablemente esa noche, después del descubrimiento, pues ¿quién iba a dormir? Imaginaros, decir, mañana volvemos. Yo me imagino, estás toda la noche dando vuelta pensando con el de la habitación de al lado, oye, ¿qué habrá? He podido ver tal cosa, ¿tú qué has visto? Esa noche no dormirían. Estarían soñando despiertos de qué pudo haber ahí en otros tiempos. Fijaros todo lo que encontraron. Hay quien dice que esa noche Lord Carnarvon, Lady Evelyn y Howard Carter volvieron con cuidadillo sin que nadie los viera para ver los tesoros que había. Hicieron otro agujero y llegaron en el suelo y llegaron a ver las capillas de oro de la sala del tesoro. Y que luego lo taparon con un cestillo, que no sé si se ve el cestillo en la anterior. ¿Veis ahí donde están los dos guardianes? Ahí en el suelo hay un cestito con un número y dicen que ese cestito tapaba un agujero. Lo que no se sabe si era un agujero hecho por los ladrones de tumbas que se llevaron algunas cosillas o cuando volvieron por la noche y entraron por ahí, pues pudieron ver algo. ¿Veis? Ay, si estaba aquí más grande. Lo he pasado para atrás. Bueno, no lo sabemos. La tumba sería oficialmente abierta ya por las autoridades egipcias 3 días después. Con gran expectación, con toda la prensa del mundo, pero Lord Carnarvon dijo: a ver, yo aquí creo que no me voy a ganar nada. Y le dio la exclusiva al Times por 5.000 libras. O sea, imaginad lo que son 5.000 libras en 1922. Es que, vamos, recuperó todo el dinero que había invertido y mucho más. Cerraron la tumba porque, claro, solamente Howard Carter y ese equipo de egipcios que él tenía, que no eran trabajadores, no podían manejar lo que había allí. Carter era un hombre muy meticuloso y decía: a ver, esto tenemos que sacarlo de aquí, pero con mucho cuidado y esto hay que tratarlo bien. ¿Qué pasa? Que cerró la tumba y se fue a buscar un equipazo. ¿Quién era ese equipazo? Pues están ahí en la fotografía, por ejemplo, el egiptólogo Henry Breasted, el fotógrafo, que ahora os diré alguna cosita sobre él, Harry Barton, que es el que hizo todas las fotos en blanco y negro que vais a ver aquí. Callender, que era un ingeniero que era experto en engranajes y luego veréis que hizo falta para levantar tapas de sarcófago y para levantar cosas. Holzer y Hall, que eran los dibujantes del Metropolitan Museum, que metió mucha gente ahí. Alfred Lucas, que era un químico. Arthur Mays era un conservador del Metropolitan y era la mano derecha de Howard Carter.
Alan Gardiner, un epigrafista que tenía que haber para poder leer las inscripciones, y John Derry, que era un profesor. El día 18 de diciembre empiezan a sacar cosas. ¿Qué es lo primero que sacan? Pues ahí lo tenéis. Es un cofre en el que se representa la imagen del rey en su carro aplastando a los enemigos. Empiezan a sacar primero fotografías de todas las cosas, primero in situ, porque es muy importante no solo cuando se encuentra algo en arqueología, no soy arqueóloga, pero he leído mucho, lo importante no es coger corriendo y mira lo que me he encontrado y me lo llevo a un museo. Primero hay que contextualizarlo, ver dónde está, estudiar el ambiente, todo. Entonces él hacía eso. Lo primero que hicieron fue la fotografía y después ya empezaban a sacar, a catalogar y a restaurar antes de llevarlo al museo. ¿Qué hicieron? Pues colonizaron las tumbas que había vacías. En la de Seti II metían todos los objetos. En la KV55, que era la supuesta que decían de Ajenatón, que no se sabe realmente, pusieron el laboratorio fotográfico. En otra, pues la KV4, las herramientas, el material. Otra era el comedor. Hicieron ellos allí su pequeño búnker. Y desde estos lugares lo embalaban y por unas vías del tren que se fabricaron expresamente para esto, en unas vagonetas, pues llevaban todo al Cairo, al museo. A su vez, era acosado, fijaros el follón que hay para una persona que no quería relaciones sociales de ningún tipo y que encima lo que le gustaba era trabajar. Pues era acosado por la prensa, por los turistas. Comenzó una batalla entre la expedición de Carter y las autoridades egipcias por el control de la excavación. El control era quién puede entrar, quién no puede entrar. Los trabajadores de Carter querían llevar a sus esposas, el gobierno egipcio decía que no, que tenían que entrar las esposas de los egipcios primero, tenían ahí unas luchas que no veas. Y todo esto a Carter le hacía perder el control y estar en situaciones pues bastante violentas para él. Y os voy a poner un microvídeo de la época, de ese día en que se abrió la tumba al público. Si quiere. Es cine mudo, ¿vale? Se ve ahí a Howard Carter con Lord Carnarvon, en principio contento, que contento estoy, empieza a llegar la gente. Toda esa gente estaba ahí todo el tiempo, incluso mientras trabajaban. O sea, ahí abajo está la tumba y ahí arriba están, pues, para que sepamos, los abueletes que se van a las obras, los hay en Egipto también. ¿Veis? Ahí empieza ya a entrar la gente más importante, se ve la entrada de la tumba, van entrando, van saliendo. Voy a pasar un poquito, a ver si se puede. No se puede. ¿Veis? Pues imaginaros todo esto a Howard Carter con la personalidad que tenía, pues no veía nada. Bueno, y mientras sigue un poquito el vídeo, os sigo diciendo. Para empeorar la situación de todo lo que tenía Carter encima, surge la leyenda de la maldición. Eso ya, vamos, el apocalipsis. ¿Por qué surgió? Por la repentina muerte de Lord Carnarvon, que decían, una picadura, tiene una picadura de insecto en la cara, se ha cortado afeitándose, se le ha infectado y ha muerto. ¿Por qué? Pues simplemente porque no existía la penicilina en esa época y tuvo una infección que le causó una septicemia. En Egipto, en esa época, pues era muy normal, ¿no?, las infecciones. Pues esto lo vamos a pasar, pero vamos, este lo tenéis en YouTube perfectamente, que cualquiera que quiera información, como si queréis el PowerPoint, yo no tengo problema en pasároslo, lo que queráis. Bueno, Carter estaba solamente acompañado, porque allá había muerto Lord Carnarvon, pues de Evelyn, que era su incondicional, y los trabajadores cuando llegó a la cámara funeraria. La cámara funeraria, como veis ahí, la puerta que se ve todo de oro, que parece una pared de oro, y está flanqueada por dos guardianes. Pues vamos a verlo ahora. Llegaron a la cámara funeraria, abrieron el gran sarcófago dorado, vieron las capillas, vieron que no estaban violadas porque algunas de ellas tenían los sellos intactos, hasta que llegaron a un sarcófago de cuarcita. Y el 24 de febrero de 1924 abren la tapa de granito, empiezan a ver otro sarcófago y encuentran una momia con una máscara de oro, completamente de oro. El gobierno egipcio pues no dejaba de presionar porque querían el control. Había un trato en Egipto que era que cuando los excavadores que iban allí a soltar dinero,
encima a contratar egipcios y a pagarlo todo de la excavación, pues si encontraban algo, la mitad se lo llevaba el gobierno egipcio y la otra mitad el que hubiera puesto el dinero. En este caso hubiera sido Lord Carnarvon. Pero solamente había una pega, que era que si la tumba se había encontrado intacta, no podía salir nada de allí, se quedaba allí la tumba entera. La lucha era, la tumba está intacta, la tumba no está intacta. Realmente la tumba no estaba intacta, puesto que además de los agujeros de que se veía que había entrado gente, se encontraron bolsitas de tela de años posteriores con anillos tiradas por allí, de que los pillaron allí mismo y allí mismo se los cargaron. Y dejaron tirado por el camino todo lo que se llevaban. Entonces el gobierno egipcio, de todas maneras, dijo, mira, pues si tú quieres seguir aquí, tú tienes que firmar un documento en el cual renuncias a todo lo que se encuentra ahí dentro. Y Howard Carter realmente, Lord Carnarvon ya no estaba, aunque estuviera su hija le daba igual. Él lo que quería era, tenía un interés científico, pues él continuó y firmó. Y dijo, vale, todo lo que se encuentra se queda. Incluso antes de pasar eso, de lo de la licencia, de que la firmara, le quitaron la licencia para excavar. Y él dijo, bueno, pues me voy ahí mientras a dar unas conferencias por Europa y por América, que ya volveremos. En 1925 regresa a Luxor porque había un cambio de gobierno y querían que Carter se encargara de eso. Carter accede a que no va a coger nada de la excavación y sigue. Pero antes de ese momento, Howard Carter viene a España. Viene a España invitado por su gran amigo, el duque de Alba, que era amigo de él, el padre de la duquesa de Alba actual. Esa, pues, su padre, que de hecho la duquesa de Alba tiene fotos de muy pequeñita, que la he visto yo en internet buscando documentación para esto, tiene fotos de ella en la esfinge, una niñita, vaya. Pues bueno, viaja a España y da unas conferencias en Madrid. Las transcripciones de estas conferencias se conservan. Y además ahí tenéis un libro muy bueno de Miriam Seco y Babón, que hay también en YouTube, está la presentación del libro y os hablan sobre todas esas conferencias y todo. Hay cosas interesantísimas. Y bueno, viene y en la residencia de estudiantes pues da una conferencia sobre cómo ha sido el descubrimiento. Estuvo alojado en el Palacio de Liria, se le hizo una recepción por todo lo alto, porque aquí en España pues no pasaba como en otros países, que no se le dio importancia al trabajo y se puso su supuesta condición, que era falsa, por encima de la cultura. En España, además, está muy gracioso porque he visto incluso el nodo, pero es que era demasiado material para traerme. El nodo de la época, al Palacio de Liria ha llegado no sé qué, no sé cuánto, Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, y está chulísimo. Es que si os metéis a investigar por aquí, es una pasada lo que podéis encontrar. Bueno, pues dio 4 conferencias. Y después de ella fue el propio Alfonso XII, lo invitó para conocerlo. Comenzó su conferencia en inglés, claro, él español no sabía, pero era para los estudiantes de la universidad, muy despacito para que todos lo pudieran encontrar. Y explicó las razones por las que lo habían llevado a buscar la tumba. Y os voy a leer ese trocito, que son 3 renglones, de lo que dijo en la conferencia. Dijo, el arqueólogo Davis había encontrado una taza de loza azul con el nombre de Tutankamón, además de sellos de arcilla, lozas, tiestos y lienzos con la inscripción 6º año del reinado de Tutankamón. Y tras la conferencia se lo llevaron a visitar todos los monumentos de Madrid y se fue para Egipto el 28 de noviembre. Toda esta entrevista se publicó en el ABC, que está también en la hemeroteca, y al llegar pues recupera su licencia para excavar, llega a Egipto. Y entonces ya van a saco y abren el sarcófago. Y le quieren hacer la autopsia a la momia, con ayuda del profesor John Derry. Tutankamón vieron que era un hombre bastante alto para la época, porque medía 1,85 y además era un hombre delgado. Y yo creo que esas recreaciones o esas reconstituciones que se han hecho de Tutankamón, que eso es el monstruo de Frankenstein, así de medio lado, con el pie, la cara esa... Yo no creo que el muchacho tuviera esa pinta, porque además era un hombre alto, era un hombre delgado, que dicen que no tenía esa escoliosis en las últimas, que ya llegaremos a eso, que no estaba tan mal como parecía, pero bueno, lo que sí tenía un problema en los pies. Y el problema en el pie se sabe porque se han encontrado mogollón de bastones usados en la tumba. Después siguió 6 años más con el proyecto, sacando objetos de la Cámara del Tesoro, que ahora os contaré sobre uno de ellos, y en 1928 es vuelto a invitar por el duque de Alba a España. Y ya
pues él da otras conferencias, ya con sus diapositivas y todo, y explicando ya lo que había en el tesoro. Lo que había en la parte de lo que ellos llamaron la cripta interior, que ahora se conoce como el anexo. Pero como voy de hora que nos echan. Uy. Después de 7 años, siguió en el proyecto y catalogando, descubriendo y todo. Y una vez que volvió de España, se volvió a encontrar con su fotógrafo, Harry Barton, que era un personaje muy interesante que se dedicó a fotografiar personas, lugares, momias, in situ, en las tumbas donde se metieron, cuando la llevaron al museo. Este hombre era un arqueólogo que además era fotógrafo, mira tú, mis 2 profesiones favoritas, y del Metropolitan Museum. De hecho, cuando terminó de excavar y de hacer la fotografía, sus últimos años volvió al Metropolitan como fotógrafo. Algunas fotografías, en esa época era en blanco y negro, pero algunas fotografías, por deseo de Howard Carter, fueron también coloreadas a mano para que viéramos los colores, que nosotros ahora los vemos, los colores de todo lo que había en el tesoro, pero ese oro con ese lapislázuli y esas maravillas no se podían ver si estaban en las fotografías en blanco y negro. Bueno, pues él estuvo hasta cuando se terminó de sacar el último objeto de la tumba, que fue el 31 de diciembre de 1933. ¿Pero qué había dentro de las tumbas? La tumba tenía 4 partes. No os asustéis, que no voy a hacer un descubrimiento de todo lo que había dentro de la tumba. Para eso hay una conferencia magnífica en YouTube de Rosa Pujol, que la ha nombrado antes Gracia, que Rosa Pujol no va más, es la presidenta de la Asociación Española de Egiptología, y tenéis una conferencia sobre ella chulísima en la que os habla objeto por objeto de la tumba, ¿eh? Fantástico, para quien quiera ampliar. Vamos a ir viendo un poco sala por sala, pero viendo solamente los objetos más importantes. Bueno, entra por el pasillo, tenéis la antecámara, que es la más grande, tenéis detrás una sala del tesoro, la cámara funeraria, que es la que se ve arriba del todo, y el anexo. No, al revés, la cámara del tesoro al lado de la funeraria y el anexo es la que está arribilla, ¿vale? Y vamos a ir viendo más o menos un poquito lo más importante que había dentro de cada una. Que voy a hacer un inciso, un cortecito, que esta cámara funeraria se cree, sobre todo Nicholas Reeves, que ha investigado sobre eso, se cree que hay más cámaras y que esto es un trocito, una antesala que se utilizó deprisa y corriendo para enterrar a un niño que muere con 19 años y que no tiene nada preparado para el más allá, y que esto era la tumba de alguien. Él cree que era la de Nefertiti. Lo que pasa es que el gobierno egipcio no deja que se abra, porque una empresa española que se llama Factum Art han hecho una réplica exacta de la tumba de Tutankamón para llevarla por exposiciones, o incluso es la que quieren poner en el Valle de los Reyes para que se visite y se deje de visitar la original, que se está deteriorando mucho. Pues incluso Factum Art, al hacer estas fotografías de tal calidad para hacer una réplica exacta, ha visto que están señaladas otras puertas en los muros. Y han hecho también con, los científicos lo sabrán, con esto de electrones, que detrás hay huecos y hay huecos con cosas. Lo que pasa que Egipto ha dicho que hasta aquí hemos llegado. ¿Qué pasa? Que se están haciendo estudios, porque yo a Guaciri cuando vine, así en Petit Comité, cuando le pedí su Instagram, digo, bueno, ¿y qué pasa con lo de la tumba de Tutankamón? Vayan a abrirla, tal, a ver si hay algo detrás. Y decía, se está investigando a ver si se puede hacer desde atrás. A ver si desde la parte de atrás se pudieran encontrar, pero el Zahi Hawass no está por la labor de nada. Bueno, vamos a seguir, que si no... Vamos a ver qué había en la antecámara. Entre muchísimas otras cosas en las que no me voy a detener, tenemos entre las piezas principales las camas rituales, unas camas magníficas con cabezas de leones, con cabezas de hipopótamo, de vaca, una maravilla. Los carros, ahí veis la foto de Harry Barton y la foto mía, que le he echado cara y he puesto la mía, que hice en el Museo del Cairo. También encontraron muchas cajas decoradas, unos tronos de madera, el primero que veis, que lo mismo son de Harry Barton y mía. El trono chiquito de madera de abajo es completamente de madera, tiene los 5 nombres del rey, el genio de los millones de años, que los millones de años se simbolizan en una palma que lleva el rey en la mano. Y además está sentado sobre el símbolo del oro, esa silla es el símbolo del oro. Y el otro que se ve, pues una imagen tiernísima de Tutankamón con su mujer, que está así como dándole la mano, como acariciándolo. Este
Este trono ha tenido siempre una leyenda mágica, bonita, romántica, de que cada uno lleva una sandalia, y eso es porque compartían sandalias y tal. Ahora han hecho investigaciones y han visto que los dos llevan las suelas de las sandalias, solo que a una de Tutankamón y a otra de Angesenamón se le ha caído el trocillo de piedra de color de lapislázuli, y entonces pues no hay tal romanticismo. El romanticismo lo tendrían ellos, pero no está aquí plasmado precisamente. Y seguimos, que encontramos también en esta misma cámara, justo antes de entrar en la cámara funeraria, los guardianes. Pero fijaros que no son unos guardianes normales y corrientes, estos guardianes son el mismo Tutankamón con la carne negra es la carne de la muerte, pero de la fertilidad, del Nilo, de la tierra negra de Egipto. Vamos a seguir. Y también las capillas. Fijaros en la que está arriba en color, 1, 2, 3, 4 capillas. Había 4 capillas. Tengo aquí desglosada que había en cada una, que si el pilar 10, que son 4 capillas, forradas, porque si me entretengo nos van a echar de aquí, nos vamos a quedar sin el final, que esto de las maldiciones, las cosas están más interesantes, entre comillas. Las 4 capillas estaban como las matrioscas, una dentro de otra, se fueron abriendo los sellos. En la segunda sí me gusta pararme, porque cuando abrieron la primera, la segunda estaba cubierta por una telita con una... dijeron en principio que margaritas, pero eran unas estrellas, unas estrellitas bordadas. La tela se desmenuzó, claro, y es una pena. Y se encontraron también pues, los bastones usados, que son los que nos dicen que Tutankamón era cojo, o que tenía por lo menos dificultad para andar, arcos, flechas, remos y 2 trompetas. Aquí se me voy a parar, porque esto es que me encanta. Eran 2 trompetas, una de plata y otra de cobre. Pero fijaros que el día 16 de abril de 1939, un músico militar que se llamaba James Tapper como los Tupperware, Tapper, así no se nos olvida, tuvo el honor de tocar una melodía en estas trompetas. Una melodía basada en las del Antiguo Egipto. Ya cuando haga el de la música os explicaré que se saben las melodías y las músicas del Antiguo Egipto, pues las músicas de los costos, que son los descendientes directos, etcétera, etcétera. Pero vamos a escuchar, a ver si me deja la maldición, vamos a escuchar cómo sonaron esas trompetas. Porque lo transmitieron en la BBC para 150 millones de personas. Es que impresiona. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque es bastante largo, no vamos a estar... Está también en YouTube, ¿vale? Buscáis trompetas de Tutankamón y lo podéis encontrar entero. Bueno, pues tras este evento las trompetas quedaron muy dañadas. Porque claro, imaginaros la presión del soplo, tal, la saliva, aunque llevaron las boquillas modernas. Quedaron muy dañadas, por supuesto las pudieron restaurar, dejarlas en perfectas condiciones, pero ya no se han vuelto a tocar. Ya con esa grabación tenemos para los restos. Pero siguiendo con la cámara funeraria... No, me desobedece. Siguiendo con la cámara funeraria, os he dicho eso, que había las 4 capillas, una dentro de otra, y en una de ellas estaba ese sello, que ese sello lo vemos en todas las ilustraciones que tenga que ver con Tutankamón, que es una preciosidad. Pues ese sello, la pena es que era de barro, entonces para abrir la capilla, pues hubo que romperlo, hubo que romper el sello. Por lo tanto, no se conserva. Pero fijaros, Howard Carter, por mucho que diga, es que rompió la momia, es que hizo... A ver, Howard Carter, con lo que tenía a su mano en la época, con los pocos medios que tenían, fue un pedazo de arqueólogo. Y fue o sea, lo tenemos que ver todo con los ojos de la época, no con la visión de ahora. Pues nada, rompieron ese sello, es que me voy por los cerros de Úbeda, porque hay tantas cosas que decir, que esto es para un curso de una semana. Al abrirla, encuentran un sarcófago de calcita, que lo veis ahí arriba, de color amarillo, cuarcita amarilla, que la cuarcita amarilla es anaranjada, pero hoy se ve muy coloradilla, pero es por el efecto de la luz. Y estaba protegido en sus esquinas por 4 diosas aladas. Lo he separado porque cuando está ensayando la conferencia digo, por 4 diosas aladas. Y digo, claro, va a salir aquí Musalagri, que son Isis, Neftis, Selkis y Neis, ¿vale?
Esas eran unas diosas protectoras y dentro de... Para no ir otra vez hablando sarcófago por sarcófago, que tenéis mucha información en internet y tampoco me quiero alargar demasiado, ahí veis, abajo, ¿veis? Estaba dentro del sarcófago de cuarcita, teníamos el primero, el más grande, que estaba recubierto de oro y con inscripciones funerarias. El siguiente, el segundo, su cara es completamente diferente de la de todos los demás. El segundo no era para Tutankamón. Se parece más a otros que se han descubierto, de Satamón, de la reina Tilly, de un montón, y yo estoy segura que aquí hay un montón de ajuar de Nefertiti. Vamos, yo no soy investigadora, pero yo apuesto porque hay mucho ajuar de Nefertiti. Y el tercero, cuando ya lo levantaron, el tercero era de oro puro macizo, de 110 kilos de oro. Y los que lo hayáis visto en el Cairo, es acojonante, vaya, con perdón, apasionante, quería decir. Y ahí es cuando llegan a esa momia envuelta en vendas y empiezan a escarbar un poco y dicen, madre mía, si aquí hay otra cosa, aquí hay una máscara. Y encuentran esa máscara que una vez limpia, con los collares quitados, con todo, se transforma así. Claro, primero esos collares los tuvieron que consolidar con parafina, porque esos los hilos ya están después de 3.000 años, los hilos, las flores, porque eran collares de flores, collares funerarios de flores naturales, todo lo consolidan, porque es que Howard Carter, la verdad que yo soy admiradora de él, que lo hizo muy bien, lo consolidan, se lo quitan y llegan hasta esta máscara. Y cuando sacaron todas estas máscaras, sarcófagos, ataúdes, porque sarcófago solamente es el de cuarcita, lo otro son ataúdes. Aunque le decimos sarcófago a todos, son ataúdes. Cuando lo sacaron todo, lo trasladaron al Museo del Cairo y vieron que quedaron a la vista pues un montón de pinturas. Solamente en la cámara funeraria, las paredes de la cámara funeraria, pero ni una inscripción. Cosa que resulta muy raro. Lo primero porque las tumbas egipcias llevan inscripciones del libro de los muertos, el libro de las horas, el libro del Anduá, el libro de la vaca celeste, montones de libros que hay. Y son como la llave que hay para llevar al más allá, al cielo, al más allá, a los campos de Yaru, que le dicen, pasando una serie de pruebas. Pues ahí tiene unas fórmulas mágicas que le ayudan a pasar esas pruebas. En la tumba de Tutankamón no hay ni una. Pero sí hay muchos dibujos. Vamos a ver qué eran esos dibujos. Pues fijaros que empezamos por la pared norte. Tiene 4 paredes. En la pared norte vemos una cosa también muy curiosa. Empezando por allí, vemos al vemos al faraón que lo iba a suceder, que se supone que es el faraón Ay, abriéndole en la ceremonia de la apertura de la boca del rey. La apertura de la boca, para quien no lo sepa, ¿qué significa? Pues que te abre la boca, lo mismo para que tú puedas hablar y defenderte en ese viaje al más allá, como para poder recibir las ofrendas que te van a ir dejando en la tumba, ¿vale? En la segunda, pues la segunda la tenéis ahí con la diosa Nut, que es la diosa del cielo, y luego también lo tenéis el doble con el dios Osiris. Pero estudiando las imágenes se ha visto que Ay no puede ser Ay. Ay era un señor muy mayor, era el supuesto padre de Nefertiti y supuesto abuelo de la esposa de Tutankamón, de Angesenamón. Y sabemos que en esa época todavía se hacían las representaciones muy realistas, y aquello es un hombre joven. Y la momia tiene unas curvitas que están pensando que realmente era Tutankamón sucediendo a Nefertiti. Y entonces esa es lo que más lo que están viendo los investigadores, que es otra prueba de que esa puede ser la tumba de Nefertiti. Porque ya en otras conferencias lo he dicho, Nicolás Riff y cada vez más gente piensan que a Akenatón lo sucedió su esposa Nefertiti como hombre. Eso ya cada uno tiene sus teorías. Vamos, antes de que nos echen de aquí, a la pared sur. En la pared sur aparece Tutankamón con Anubis, con Anubis y con la diosa de Occidente, que se llama, que le está dando las llaves de la vida. Es decir, le está infundiendo vida para que sigan la vida al más allá. En la pared este
hay dos partes. Una es la puerta, que está así en bajito, es la puerta por la que se entra donde estaban los otros tesoros, y además vemos ahí la representación del traslado por los que están delante, que son todos los nobles y estos, y familiares, trasladando a la momia del rey. La están trasladando para meterla en la tumba. Y bajo esa imagen, y bajo todas las imágenes que veáis, vais a ver en varias partes unos cuadraditos que son para meter los ladrillos del Renacimiento. Son los ladrillos del parto, en los que se supone que las mujeres ponían los pies para parir, entonces les ponen ladrillos del nacimiento para que puedan renacer en la siguiente vida. En la pared oeste tenemos los 12 monos babuinos, que representan las 12 horas de la noche hasta la salida del sol. Y otro huequecito que veis ahí abajo, el huequecito, y ahí iba otro ladrillo, que por supuesto se han perdido. Y vamos a pasar a la cámara del tesoro. También muy poquitas cosas, pero las piezas más importantes. En la cámara del tesoro había valiosísimos objetos. Nada más entrar, había una estatua de Anubis, que está ahí subida en una anda para sacarla de procesión y tapada con un lino. Y detrás de él, que se ve en la foto de color de al lado, que la foto de color no es más que la foto coloreada, ahí se ve un toro también que estaba sobre una peana. Había maquetas de barcos, pequeñas capillas, ataúdes dorados, cajitas de marfil, de madera, todo con distintas decoraciones. Y también vemos ahí una gran caja que está también rodeada por esas 4 diosas aladas, que son Isis, Neftis, Neith y Serket. Esta era la capilla que guardaba los vasos canopos o canopes del rey. ¿Y qué es eso de los vasos canopes? Son unas vasijas dentro de las cuales están las vísceras momificadas del rey, para que no se pierdan. Lo que no está ahí dentro es el cerebro, que eso se tiraba, y el corazón, que debía estar dentro del cuerpo del rey, pero no estaba. Ahora después explicaré por qué. En la sala que le llaman el anexo, que era esa que encontraron la última, que era una puertecita baja, ahí estaba todo metido a presión sin ningún orden. Estaba metido de tal manera que se tuvieron que subir y bajar así con poleas para ir quitando las cosas, porque como cogieran una cosa se venía todo abajo. Estaba con un desorden que no vean. Y ahí que se encontraron 413 usheptis. Los usheptis son unas figurillas funerarias, los supuestos esclavos o criados, más vamos a decir, o asistentes del rey, que en el más allá pues harían sus trabajos. Y los dioses le dicen: a ver, Ramsés, quiero que vayas a trabajar en mis campos. Y dice: sí, mi dios, mis usheptis, al campo de los dioses, que yo voy a descansar. Entonces eran los que iban. Ahí tenían también unos objetos alabastros, fijaros arriba, esas copas, esas lámparas, los juegos de mesa como el Senet, que es un juego que han encontrado, bueno, o han creado más bien en la página de Amigos de la Egiptología, lo que podían ser las reglas del juego, que yo se lo he enseñado a mis niños de secundaria del colegio, y allí tengo un Senet y de vez en cuando jugamos al Senet, que es con reglas inventadas, pero bueno, está muy gracioso. También encontraron esos dos ataúdes en miniatura. En uno había una figurita de Amenhotep III, el abuelo del rey, y en otro un manojillo de pelo de la reina Tigi, la abuela del rey. Mira qué cosa más tierna, meter cosas de sus abuelos, ¿no? Y muchas joyas. Y ahora vamos a ver un mini vídeo donde Howard Carter describe el descubrimiento de la tumba. ¿Se ve? Sí, bien. 33 centuries had passed since human feet last trod the floor on which we stood, and yet the signs of recent life were around us. Esa es la voz de Carter. A half-filled bowl of mortar, a blackened lamp, the chips of wood left on the floor by a careless carpenter. We had penetrated 2 chambers, but when we came to a golden shrine with doors closed and sealed, we realized that we were in the presence of the dead king. El estudio de la momia, solo deciros que, bueno, hubo varios estudios. La primera la del doctor Douglas Derry, que, bueno, que fue desvendarla, llenar de parafina las vendas y cortar de arriba abajo para abrirlo así como una gamba, y encontrar dentro esa momia negra, que todos los mejunjes y todos los aceites que le habían echado consiguió que
que hubiera una combustión espontánea. La máscara la quitaron con unos cuchillos calientes. Incluso le arrancaron la cabeza para poder sacar la máscara. Ellos pensaron en ese momento que era la única forma de hacerlo y era lo único que podían hacer en ese momento. Vieron que realmente tenía 18 o 19 años por la metáfisis de los huesos y que la forma de la cabeza era muy parecida a la de Akenatón, que seguro que era un familiar suyo. Según han dicho ahora, era su padre, pero eso no está todavía demostrado. Además, Douglas Derry hizo la autopsia de las hijas de Tutankamón. Veis ahí unas pequeñas momias chiquititas de unos fetos. Eran niñas con muchísimos problemas de huesos, de escoliosis, de todo. Estaban las pobres muy mal. Y son fetos no llegados a término, es decir, provenientes de aborto. Le han hecho la prueba del ADN y entonces sí, son hijos de Tutankamón. Lo que pasa que no se sabe, se supone que de Angesenamón, porque él no estuvo casado con ninguna otra, pero la momia de Angesenamón tampoco ha aparecido. Yo tengo la esperanza y el presentimiento de que detrás de esa tumba de Tutankamón va a haber una cachet de Amarna y toda la gente de Amarna va a estar ahí enterrada. Sería un bombazo. Bueno, pues no vamos a detenernos más, simplemente decir que luego hubo otra autopsia de Boyer y tal, después que en 2005 el Ministerio de Antigüedades Egipcia le hizo un TAC, el CT Scan 2005 que le dicen, y en las conclusiones dicen que el rey no había muerto, como habían dicho en la autopsia anteriores, de un golpe en la cabeza, porque antes habían descubierto un trozo de hueso y tal, que eso fue al manipularla, ¿no? Al manipular la momia, pero que ese hueso se desprendió ya post-mortem. Y vieron que Tutankamón tenía muy buena salud, que tenía atención médica, buena alimentación, tenía un poquito de desviación de la columna y sí, lo del pie sí, tenía el pie varo, que se llama. Y bueno, luego en 2010, Dai Hawass pues encarga un estudio de ADN al rey. ¿Qué hace primero? Coge a todas las momias masculinas que cree que tienen que ver algo, les hace su cariotipo, luego coge a todas las momias femeninas, les hace otro cariotipo, empieza allí a mezclar, a ver, a hacer, y él dice que la momia que se encontró, tanto Yuya, que era el bisabuelo de Tutankamón, como Amenhotep III, su abuelo, y la momia de la KV55, que no se sabe quién es, que dijeron que podía ser Akenatón, pero últimamente han dicho que no puede ser porque era una momia de 25 años, y la de Tutankamón, que son de la misma familia. Eso es solo lo que se ha descubierto. Otra cosa que el amigo Zahi Hawass diga, el padre de Tutankamón es Akenatón. Yo lo que me he leído son las conclusiones científicas y no te da claridad, simplemente que son de la misma familia. Y la procedencia materna, pues con la de supuesta bisabuela, la abuela y una joven momia desconocida que apareció, que era hermana de Akenatón, que parece ser que esa es su madre, pero no se sabe quién era, si era realmente Nefertiti o si era Satamón o quién era, eso no se sabe. Y después de publicadas un montón de conclusiones y tal, ahora llega un equipo danés y ha dicho que esos científicos egipcios no lo han hecho bien, porque está todo muy deteriorado, el ADN contaminado por tantos expolios, tantas autopsias, mucha gente ha metido mano ahí, pero Egipto ha dicho que ya no se permiten más pruebas. Y bueno, aquí tenemos, bueno, eso que hemos visto antes era como una especie de árbol genealógico, ¿no? Pero bueno, que árbol genealógico hay un montón, cada egiptólogo pues pone uno distinto. Aquí este es de lo último que se sabe o que se cree, pero cada egiptólogo con el que tú hables te dice una teoría distinta. Bueno, y vamos a ver aquí mini vídeo de National Geographic en el que os vais a dar cuenta que se puede saber probablemente de qué murió Tutankamón, ¿vale? Tutankamón, cuando se ha visto la momia, no recientemente, sino incluso en la autopsia antigua, en las primeras y en las radiografías que le hicieron, vieron que le faltaba una parte del esternón, las costillas de un lado, el corazón y parte de la pelvis. Con lo que se ha deducido que lo tenía todo aplastado, le faltaba, y la otra parte, si la tenía aplastado, se ha deducido que lo que le pegaron fue un bombazo, o bien que se cayó de un carro, pero seguramente que le pasaría el carro por encima. Y entonces es muy probable que dejara el corazón tan reventado que no hubo manera de reconstruirlo ni siquiera para la momia. Vamos a ver un resumencito.
Otro misterio, yo creo que toda esta época de Amarna y de Akenatón y Tutankamón, ha habido reyes más grandes, más poderosos, más ricos, pero yo creo que como es de los que menos se sabe, pues es los que más nos gustan. Y vamos a ir rápidamente con la maldición, para terminar, la supuesta maldición de los faraones. Bueno, entre estos hechos, ocurrieron cosas realmente, pero que pueden ser fácilmente casualidades. Por ejemplo, poco después de encontrarse la tumba, murió, como os dije, Lord Carnarvon por la picadura del mosquito, la septicemia, y muere. Se infecta y muere. Y la actual Lady Carnarvon, Fiona Carnarvon, que vive en la casa la casa de los Carnarvon, que es la que hemos visto en Downton Abbey, esa es la casa de los condes de Carnarvon, ha estudiado mucho la historia de su antepasado y dice que es real que cuando Lord Carnarvon murió hubo un apagón en el Cairo y la perra de él, que estaba en Londres, murió en ese momento. Hay testigos de que la perra murió. Lo del apagón en el Cairo sigue viéndolo a los apagones cada 2 por 3. O sea que eso puede ser una casualidad que ocurriera en ese momento. No murió nadie del equipo, todos fueron longevos. Sí, de los visitantes, hubo 20 muertes muy extrañas de los visitantes después. Incluso uno murió, su padre al enterarse se suicidó y el coche fúnebre atropelló a un niño y se lo cargó. O sea que ya... Y ahí, y también otro hecho es que murió el canario de Carter, murió devorado por una cobra, que la cobra representa a los faraones, y dijeron, esto es la maldición de los faraones, ha dicho aquí, no os acerquéis. Pero bueno, el rumor real de la maldición de los faraones lo creó una mujer. Que todo el que entrara en una tumba de faraones moriría tal, lo creó una mujer que era Marie Corelli, que la tenéis ahí abajo. Era una escritora de la época victoriana que escribía cosas de, ya sabéis, si a alguien le gustan los relatos victorianos, son fantasmas, son vampiros, son brujas y son todas cosas de ultratumba. Pues ella creó esa maldición. El que profane mi tumba morirá. En definitiva, yo pienso, y en la comunidad científica a la que yo consulto, piensan que son por una serie de casualidades. Pero siempre nos queda esa mijitilla de misterio de decir, ¿y lo de la perra? Oye, que eso está documentado, ¿eh? Pues vamos a verlo, vamos a ver al niño, aunque sea una mijilla, que hemos estado viendo hoy a Carter, a los descubridores, le vamos a ver un poquito la cara, que está en la estatua esta de Loto, que a mí me encanta, que es una maravilla. Él siempre va a ser recordado, es que bonita, ¿eh? A mí me recuerda mucho a Michael Jackson. Él siempre va a ser recordado como el rey niño, que amados por muchos, por unos pocos, pero odiados por otros, que nos mostró a través de su tesoro, nos mostró las bellezas de Egipto, y siempre mantendrá ese halo de misterio alrededor de su tumba, de su descubrimiento. Y tras el fin de la excavación, Howard Carter volvió a su ciudad, volvió a Londres, se dedicó a negociar con antigüedades, legalmente, todo hay que decirlo. Bueno, hay por ahí cosillas, que si en el Metropolitan hay algo de la tumba, que como que está ahí. En eso no voy a entrar, porque sería ponernos otra vez a hablar de más cosas. Y a dar conferencias, pero ni el gobierno egipcio, ni el gobierno inglés, británico, jamás han puesto nada conmemorativo de él. Ni una estatua, ni una placa, nada. Solamente en la casa de su hermano hay una plaquita que dice, aquí vive el hermano de Howard Carter. Lo digo flojito porque la plaquita ya ves tú cómo tiene que ser. Bueno, pues el día, ya estamos llegando al final, del final de nuestro cuento, porque hemos empezado como seguro es el ocaso. Ha empezado el niño, ha ido haciendo cosas y ahora ya vamos al final. Todo termina en esta vida. El 2 de marzo de 1839, él muere solo. Solamente con una sobrina, con la que vivía, solamente. En su tumba, que está en el cementerio de Putney Valley, en Londres,
por si alguien quiere ir en el paseo central, en la parcela número 12, hay una inscripción en su lápida que dice lo siguiente. La inscripción la ha copiado de la copa de los deseos, esa copa que había tan bonita de alabastro en el tesoro, pues la copa de los deseos pone lo siguiente. Pueda tu espíritu vivir, durar millones de años, tú que amas Tebas, sentado con la cara al viento del norte, tus ojos llenos de felicidad. Eso lo puso en la tumba. También a los pies de la tumba hay otra pequeña inscripción que dice, bueno, esta inscripción estaba dentro de uno de los sarcófagos de Tutankamón, ¿vale? En el primero, para ser más exacto. Y dice, oh, Madre Nut, despliega tus alas sobre mí como las estrellas imperecederas. Pertenece todo esto a los textos de las pirámides. Bueno, pues Howard Carter yo creo que nos ha ayudado mucho hoy día a conocer a ese faraón niño, muy lejos de ser un cazador de recompensa o un ídolo mediático, porque tenía un carácter que él no quería prensa ni quería nada. Fue un magnífico arqueólogo, con los medios que tenía en su época, al que al final todos abandonaron. La única que permaneció a su lado durante todo tiempo, además de su sobrina, fue porque incluso colaboró con él hasta después de casarse y cambiar de apellido y todo, fue Lady Evelyn Carnarvon. Pero mira, ahí está el hombre, se fue al otro mundo, habiendo cumplido su sueño, y yo creo que eso es algo por lo que merece la pena vivir. Pues, muchas gracias. Pues ahí tenéis mi página de egiptología y la página de Danza Málaga, que es de Nasmarabi, de mis bailarinas, que tenemos muchas cositas. Bueno, yo iba a preguntar si alguien quería hacer alguna pregunta, pero no sé el tiempo que disponemos, estaba mirándolo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues la puede hacer. Y si alguien tiene alguna, pero no la quiere hacer ahora, pues me puede escribir por el WhatsApp, que creo que la tenéis aquí casi todos, menos 3 personas, que yo se lo doy encantada. Oye, gracias a vosotros por aguantarme aquí hora y media y porque he abreviado lo que no está en lo escrito, porque las autopsias las traía muy detalladitas. Pues os invito, que ya os daré fecha, os invito a que vengáis cuando haga la próxima, que será el Antiguo Egipto en el cine.